Un cordial saludo, abogado. Mi nombre es Jirani María. Nosotros, Javier Pacheco y mi persona, le vamos a hablar acerca de los delitos contra la fe pública. Para dar inicio contra esos delitos que están tipificados en la normativa penal, me gustaría dar una pequeña introducción acerca de qué se comprende como fe. Bueno, fe se comprende según la Real Academia Española como el conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. También la fe es creer fielmente en cosas que nosotros no vemos. Al igual es la confianza o buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Ahora bien, la fe pública se podría definir como un atributo originario del Estado en virtud de disposición de la ley que deroga a ciertas personas que por su preparación y alto compromiso actúan en sustitución del Estado. A estos serían llamados federatarios, que también son conocidos como notarios o funcionarios, siendo estos los que tienen la autoridad y competencia de aprobar o confirmar la autenticidad de un documento, hecho, etc. Entonces, la fe pública debe garantizar como la garantía de seguridad jurídica que da el federatario tanto al Estado como a los gobernantes. Entonces, la fe pública debe entenderse como veracidad, confianza y autoridad legítima, atribuida ya sea por notarios, cónsules, secretarios judiciales, entre otros. Entonces, estos a los que se le atribuye la fe pública nos dan certeza en actos, hechos y contratos que son realizados ante ellos, por lo tanto se tienen como auténticos y con una fuerza probatoria, mientras no se demuestre lo contrario, siendo aquí la llamada presunción de juris tantum. Voy a agregar también de que en los delitos contra la fe pública el valor de objeto de protección, o como podríamos decir, el bien jurídico que se protege es la fe pública, siendo esta entendida como tal la confianza colectiva en la que emanada de las instituciones del Estado, ya sean actos, instrumentos, símbolos o documentación, cuentan con la calidad de verdadero. Atentar contra esa confianza colectiva ocasionando un perjuicio es aquí donde va a resultar una sanción y donde vamos a contraer todos aquellos llamados los delitos contra la fe pública. Cabe mencionar un pequeño antecedente y se dice que desde la antigüedad eran sancionados este tipo de conductas que atentaban contra la veracidad de los documentos e instrumentos públicos. Por ejemplo, en el año 81 a.C. se sancionó en la antigua Roma con la ley de la Cornelia de Falsis castigar a aquellas personas que falsificaban monedas, sellos y testamentos, con penas que podrían llegar hasta la muerte. Cabe destacar que estas conductas están tipificadas en nuestra normativa penal y las podemos encontrar desde el artículo 447 hasta el 473. Ahora bien, en nuestra normativa penal podemos encontrar este tipo de conductas tipificadas desde los artículos 474 hasta el 473. Pero bien, los delitos contra la fe pública se dividen en las siguientes categorías. Por lo tanto, los delitos contra la fe pública se dividen en las siguientes categorías. La categoría de falsificación de monedas, billetes de banco y título valores, falsificación de sellos, papel sellados y otros efectos oficiales, las falsedades documentales y las falsedades personales. Las conductas típicas en cuanto a estos delitos pueden darse de la siguiente manera. Mediante la elaboración de un objeto, falsificación de una moneda, alteración, cambio de la fecha de un documento, la utilización, el uso fraudulento de moneda falsa y la autoatribución de una calidad de la que se carece, o sea, la usurpación de funciones, que aquí es donde se van encaminado a esas falsedades personales. Yo en este caso hablaré acerca de las falsedades documentales y las falsedades personales. Entonces,
En todo país es de manera indispensable proteger esa confianza que las personas pueden tener en la autenticidad, veracidad y eficacia probatoria de un documento. Por ello, nuestro Código Penal contempla penas para todas esas personas que falsifiquen un documento o introduzcan en un documento verdadero, ya sea un acto o un hecho falso. Entonces, para toda persona que realice ese tipo de actos, vamos a hacer mención de que está cometiendo un delito contra la fe pública. En esta categoría estaríamos abarcando lo que son los delitos contra las falsedades documentales. Ahora bien, se comprende como documento público los autorizados por un funcionario judicial, por un notario o por un funcionario público competente siempre que se cumplen las solemnidades requeridas de la ley. Se comprende como documento mercantil. Son todos los comprobantes extendidos por escritos en los que se deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad mercantil, y los documentos privados, que son todos aquellos que no son públicos. Son documentos públicos, las sentencias y actuaciones judiciales, los que se otorgan ante un notario, los otorgados ante un funcionario o empleado público, los expedidos por corredores de comercio conforme al Código de Comercio y las leyes especiales, y las certificaciones expedidas por los registradores en los asientos registrales. Ahora bien, antes de dar comienzo, hay dos tipos de falsificación. Está la falsificación material y la falsificación ideológica. Ahora bien, comprende que la falsificación material consiste en la alteración o creación total o parcial de un documento, atentándose a la genuinidad o legitimidad de ese documento. Es por eso que en nuestro Código Penal este sanciona a través del denominado delito de falsificación de documentos o falsedades documentales a toda persona que en todo o en parte haga un documento falso o adultere uno verdadero que pueda dar origen o derecho o obligación o pueda servir para hacer probar de un hecho. Entonces, en nuestro Código Penal actual, en el artículo 456, da ciertas conductas, y las conductas que menciona son quien altere, destruye, suprime, mutile o oculte un documento en alguno de sus elementos esenciales, a la vez aquella persona que simula un documento en todo o en parte, de modo que induzca a error sobre su autenticidad. A todo esto se le atribuirá que está cometiendo un delito contra En el artículo 456 hace mención acerca de la falsificación de documentos públicos y mercantiles. Es por eso de que el código establece que hay una pena de prisión de 2 a 5 años y una multa de 240 a 400 días si se trata de un documento mercantil, pero si el documento es público es de 4 a 8 años de prisión con una multa de 300 a 500 días. En el artículo 457 hace mención de que también van a incurrir en responsabilidad los ministros religiosos que cometan alguna de las conductas anteriores respecto a documentos concernientes a actos religiosos o que puedan producir efectos en el estado de las personas o en el orden civil. También se hace mención de que tanto hay falsificación de documentos públicos, también están los documentos privados, aunque la pena en los documentos privados, esta es una pena menor. Y el código en su artículo 461 establece que deberá ser castigado con una pena de prisión de 1 a 3 años.
Ahora bien, teniendo en claro lo que se comprende como falsificación material, vamos a ver lo que es la falsificación ideológica. Y bueno, la falsificación ideológica se comprende y consiste en sí en la aseveración de lo que no es verídico, aunque el documento sea legítimo. Aquí lo que nos da a entender es que el documento no es falso. A lo contrario, lo que es falso en sí es la declaración o la información que se contempla en su interior. Un ejemplo se podría decir que es el delito contra la expedición de un certificado médico o información. Cabe destacar que, bueno, lo que se podría decir que yo comprendí. Bien, un ejemplo a dar acerca de la falsificación ideológica es el delito de expedición de certificado médico de información. En este capítulo de falsedades documentales no lo encontramos, pero en nuestra normativa penal sí está y lo podemos encontrar en el artículo 303. Por tanto, se concluye de que la falsificación ideológica es la falta a la verdad en la narración de hechos o inserta declaraciones o manifestaciones diferentes de las verdades o que no han tenido lugar, de modo que induzca a error sobre la veracidad del documento en alguno de sus elementos esenciales. Cabe mencionar que en el artículo 459 hace mención acerca del uso de documentos falsos, y aquí es que quien sin haber intervenido en su falsificación presenta en juicio un documento falso público, mercantil o privado o hace uso de dicho documento causando perjuicio a un tercero, será castigado con la pena de prisión señalada para la falsificación reducida en 1/3. También el tráfico de documentos de identidad falsa es penado, y aquí abarca en que quien sin haber intervenido en su falsificación trafica de cualquier modo o en documentos de identidad falsos también serán castigados con las penas previstas para la falsificación de documentos públicos. Y destacar que esta falsificación no estaba en el código derogado, pero en nuestro código actual nos dice de que también serán castigados aquellos que falsifiquen tarjetas de crédito y débito, cheques de viaje e instrumentos financieros. A todo esto se comprende que aquellos que alteren, copien, reproduzcan, falsifiquen de cualquier modo, se castigan con las penas señaladas para la falsificación de moneda. Los delitos comprendidos son los tráficos de tarjetas bancarias, cheques de viajes falsos, tenencias de tarjeta bancaria o cheques de viaje falsos para su puesta en circulación, la fabricación o tenencia de instrumentos para la falsificación de tarjetas bancarias y cheques de viaje y la falsedad en instrumentos financieros. Ahora bien, la última categoría es acerca de las falsedades personales, y las falsedades personales las van a comprender de la siguiente manera: a través de la usurpación de la personalidad de otro. Aquí es quien comete este delito, es quien se atribuye la identidad de otra persona o aquellos atributos o cualidades que la identifican jurídicamente con la finalidad de obtener un provecho para sí o para causar un perjuicio a otro. La usurpación de funciones públicas. Aquí consiste en ejercer ilegítimamente actos propios de un funcionario o empleado público, atribuyéndose esa cualidad. Y el intrusismo profesional, que aquí es aquella persona que comete este delito es quien ejerce actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico o la correspondiente habilitación de acuerdo con la legislación vigente. Y por último, se comprende el uso indebido de uniforme, insignias y equipo policial o militar, que aquí pues se consiste en que este delito constituye
el uso público de estos artículos sin estar autorizado oficialmente. Así que se vuelve agravado cuando se usa para facilitar o encubrir la comisión de un delito. Bueno, abogado, esto ha sido todo por hoy. Cualquier aporte será muy bienvenido. Muchas gracias.